Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las falacias argumentativas. La primera falacia es la falacia de la falsa relación causal. Esta falacia presume que como un evento ocurrió antes que otro, el primero es la causa del segundo. El propósito de recurrir a esta falacia es convencer al interlocutor de que como un evento ocurrió primero, este es la causa determinante y produce un efecto en el segundo evento. Por ejemplo, 10 norteamericanos ganadores de un Nobel de literatura eran alcohólicos, como Hemingway o Edgar Allan Poe. Esto quiere decir que para producir una gran obra literaria es necesario recurrir al alcohol. La falacia de este argumento radica en el que se supone que para ser un gran escritor es necesario ser alcohólico. No obstante, la falacia o el error de este argumento radica en el que se le da como causa a la genialidad literaria el consumo de alcohol, pero no se tiene en cuenta que no todos los escritores alcohólicos tienen talento, o por otra parte, que no todos los escritores con talento son alcohólicos, o que no todos los alcohólicos son escritores. Así, esta falacia confunde la casualidad con la causalidad y generaliza. De la división. Esta falacia es totalmente opuesta a la de la composición. Esta consiste en asumir que las propiedades del conjunto son compartidas cada una con elementos individualmente. Por ejemplo, el hecho de que el hijo de Juan estudie en un colegio rico no quiere decir que Juan sea rico, o el hecho de que un grupo de pirañas sean capaces de devorar a un ser humano en un momento, no quiere decir que una sola piraña también pueda hacerlo. Entonces, esto nos lleva a pensar que la falacia, como se puede apreciar mejor en el ejemplo de las pirañas, es una división de premisas de una verdadera hacia una conclusión falsa. ¿Qué es la falacia de la pregunta compleja? ¿Alguna vez te han hecho una pregunta que te hizo sudar frío? Porque no había una buena respuesta. ¿Todavía maltratas a tu esposa cuando llega tarde? Alto ahí, esa es una falacia de pregunta compleja. Este truco consiste en hacer una pregunta que presupone algo que no se ha demostrado. Responda sí o no, ya caíste en la trampa. Oye, ¿no te da vergüenza que tus hijos se enteren de tus relaciones con Magola? El problema no es la pregunta, es lo que da por hecho. Y lo peligroso es que se usa para manipular conversaciones, debates, incluso peleas cotidianas. ¿Cómo puedes responder ante esto? No aceptas esa suposición, puedes decirlo o decidir por qué afirmas esto sin pruebas. Detectar estas falacias nos protege y mejora nuestros diálogos. No caigas en la trampa. Buenas, hoy hablaremos de la falacia de la pregunta compleja o de la falacia de la falsa persecución. Esta falacia ocurre cuando alguien cuando alguien hace una pregunta que ya da por hecho sin que la hayan aceptado o hayan negado la culpa. Un típico ejemplo sería: ¿todavía maltratas a tu esposa cuando llegas? Cualquier respuesta que des sí o sí te hace parecer culpable aunque no hayas aceptado nada. Este tipo de falacia se usa mucho en discusiones o peleas, porque pone a una persona en una posición que sea cual sea, la respuesta la deja mal. La falacia manipula la conversación y nos obliga a aceptar una culpabilidad sin pruebas. Falsa analogía. La falsa analogía ocurre cuando se comparan dos cosas que parecen tener parecido, pero en realidad son muy diferentes en aspectos importantes. Esto lleva a conclusiones equivocadas porque se exageran las semejanzas y se deja a un lado las diferencias. Como ejemplo, las membranas del estómago son como las de los ojos, también son dañinas para el estómago. Este argumento es falso, porque aunque ambas sean mucosas, funcionan de forma diferente y tienen resistencias distintas. No se puede comparar directamente. ¿Cómo refutarlas? Para detectar una falacia de analogía hay que, primero, ver si hay similitudes y si son superficiales. 2.
Analizar si hay diferencias importantes que anulen la comparación. En resumen, las analogías pueden ayudar a explicar ideas, pero no sirven como pruebas si se usan mal. Las falacias de analogía engañan porque compara cosas que solo tienen un parecido. Falacia de conclusión inatinente. La conclusión inatinente o ignoratio elenchi es una falacia que se comete cuando las premisas y argumentos no tienen una relación lógica con la conclusión dada. Esta se basa en que el razonamiento que se dirige a probar una conclusión particular termina por demostrar una conclusión distinta. Este tipo de falacia es muy común en el caso de reformas particulares a leyes fiscales. Por ejemplo, si en un debate por un punto de la reforma a la salud, como puede ser la creación de centros de atención primaria en salud o CAPS, se empieza a argumentar planteando que el fortalecimiento del sistema es urgente o que todos necesitamos acceso a la salud, aun si la información es verdadera, es falaz en la medida que no argumenta por qué este cambio específico es el necesario o el mejor paso a tomar. Las conclusiones a las que llega esta falacia suelen tener cercanía con las premisas y dar información verídica que, sin embargo, no se relaciona de manera lógica. Este tipo de falacias pueden ser difíciles de identificar, pues es probable que apelen a las emociones del oyente, defendiendo algo que es cierto, como la importancia de la salud, en el caso del ejemplo, y relacionándolo con alguna idea social sin que necesariamente esté planteando respuestas o soluciones a la cuestión que aborda. Copy y Cohen dicen que estas falacias funcionan como resultado de la falta de atención, al arguir con entusiasmo sobre la necesidad del objetivo actualmente defendido por las premisas. Un falso dilema es cuando se presentan solo dos opciones como si fueran las únicas posibles, cuando en realidad hay otras alternativas. Las características de los falsos dilemas es que se presentan dos opciones opuestas y desventajosas y se ignoran las posibilidades de otras opciones más adecuadas. Una forma de escapar de los falsos dilemas es encontrar una tercera opción, mostrar que las dos opciones